Imperio egipcio. Una de las diferentes civilizaciones que se dieron fue la egipcia. Esta civilización se desarrolló al noroeste de África, a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo, como lo observamos en el mapa. Se estableció en medio del desierto y con ayuda del río Nilo fertilizó sus tierras. El imperio egipcio fue el imperio de mayor duración de la historia, con más de 3000 años. Una división territorial que se dio en ellos. Antes del dominio de los faraones, el imperio egipcio se dividió en Bajo y Alto Egipcio. Estos se dividían en provincias llamadas nomas. Miremos en estas divisiones que se dio el Alto Egipcio. El Alto Egipcio se extiende desde el sur de Memphis hasta la primera catarata en la moderna Asuán, conocida entonces como Suenit, que significa comercio. El Bajo Egipcio, podemos ver, en el Alto Egipcio, el comercio fue una de las principales actividades que impulsaron las relaciones entre estos dos territorios. Ahora sí, en el Bajo Egipcio podemos mirar que era uno conocido como Tameu, que significa tierra del papiro. Abarca desde el mar Mediterráneo hasta Dashur. Comprende la fértil región del río del Delta. También miremos la historia. En la historia la civilización se unificó con la unificación política del Alto y el Bajo Egipcio bajo el dominio del primer faraón llamado Menes. Después se dividió esto en 3 etapas, llamadas imperios también, que se dio el imperio antiguo, el imperio medio y también el imperio nuevo. Miremos uno a uno en un pequeño resumen de ellos. El imperio antiguo se dio en el año 3100 al año 2181 a.C. Su capital fue Memphis, como lo ubicamos ahí en el mapa. En ella se construyeron las grandes pirámides. Se dio de la tercera a la sexta dinastía. Miremos el segundo imperio, que es el imperio medio. Se dio en el año 2055 al 1795 a.C. Capital Tebas. Encontramos la expansión de Egipto hacia el sur, conquista de Nubia, dinastía de la 11 a la dinastía 12. Ahí lo podemos ubicar en el mapa. El imperio nuevo se dio en 1550 a 1795 a.C. Capital Sebas. Se dio entre la dinastía de la 18 a la 20. Allí se dio la conquista de Siria y Palestina. Encontramos el monoteísmo durante el reinado de Amenofis IV. También encontramos a Tutankamón, Ramsés II, son otros faraones conocidos. Podemos mirar también una organización política. Esta organización política del imperio egipcio, el líder con el máximo poder era el faraón. En este sistema de gobierno egipcio se dieron 3, era el monárquico, absolutista y el teocrático. En un pequeño resumen de estos 3, el monárquico era una monarquía, viene del griego monos, que significa uno, y argein, que significa gobierno. El poder estaba en manos de un rey o monarca. En el imperio egipcio se le llamaba faraón. El absolutista es una forma de gobierno en donde todo el poder reside en una misma persona a quien todos deben obedecer. El imperio egipcio, todo el poder del reino era del faraón. El teocrático es un tipo de gobierno ejercido por una autoridad religiosa en nombre de Dios. En el imperio egipcio, el faraón era considerado una manifestación de los dioses. Entonces, este es un pequeño resumen de estas 3 divisiones que había, que era el monárquico, el teocrático entre ellos. Miremos ahora una pirámide social egipcia, que encontramos que el mayor poder lo tenía o estaba sobre el faraón. Luego encontramos los nobles, sacerdotes y altos funcionarios, los soldados, los escribas, los comerciantes y mercaderes, los artesanos, campesinos, y por último encontramos nosotros que la ocupaban los esclavos. En la economía del antiguo Egipto, la economía en Egipto dependía de los recursos naturales que disponía del valle del Nilo, formado por un suelo fértil y muy negro, de montañas, distintos animales domésticos y de plantas cultivables. Los egipcios aprovechaban todos sus recursos para obtener otras materias que necesitaban por medio del gobierno. También podemos mirar entre ellos la agricultura, el comercio, la ganadería, caza y pesca.
Entre ellos la agricultura era la economía egipcia, se basaba pues en la gran parte en la agricultura. Esta dependía del río Nilo para mantener las tierras fértiles. Contaba con un sistema de diques y canales de riego que se extendían por todas las tierras del cultivo. Los principales cultivos eran los cereales como el trigo, la cebada y el lino. También cultivaban uvas, dátiles, lechugas y lentejas, entre otros. Miremos la ganadería, la pesca y la caza. Se criaban animales como las vacas, los cerdos, las ovejas, las cabras. La pesca era un tipo de caza y pescaban con redes, arpones y cañas de pescar. Cultivaban más alimentos de los necesarios para intercambiarlos por otros productos que necesitaban, incienso y plata. Los productos se transportaban en barco por el río Nilo y el Mediterráneo. La religión egipcia, en la religión egipcia que tenían era politeísta, y entre sus principales dioses tenemos a Ra, dios solar, sol de la tarde; Amón, creador del mundo, dios del mediodía; Cropi, sol de la mañana; Osiris, dios de los muertos; Set, dios de la tierra. Continuamos mirando el imperio egipcio. Vamos a mirar la relación del imperio egipcio y la Biblia. Entre ellos podemos iniciar nosotros con Abraham. Podemos decir que Abraham emigró de Ur de los Caldeos a Egipto porque hubo hambre en la tierra. Lo podemos ver en Génesis capítulo 12 del verso 10 al 20. Ismael, el primer hijo de Abraham, era hijo de Agar, hijo de la esclava, una egipcia, en Génesis 16:1. Ismael se casó también con una egipcia, Génesis 21:21. De modo que su madre, siendo egipcia, los israelitas llegaron a ser 3/4 partes de los egipcios. Podemos a continuación mirar entonces que Josué fue vendido a los ismaelitas y llevado a Egipto como esclavo a un oficial egipcio. En Génesis 37, verso 38 y 39, verso 1, Jacob y su familia, sufriendo de una gran hambre en Canaán, se establecieron en Egipto bajo el cuidado de José. Lo podemos ver en Génesis 45 al capítulo 50. Y así continuamos mirando la opresión de Israel en Egipto. Fue profetizada en Génesis 15:13 y también en Hechos 7:6. La historia de ella se halla en Éxodo 1:2, como también la liberación o rescate de Egipto. Continuamos entonces mencionando los reyes de Egipto que se destacan en la historia de Israel después del éxodo. Son Sisac, quien dio asilo a Jeroboam durante su destierro, en Primera de Reyes capítulo 11, 26-40. Después invadió a Judá y la subyugó, en Primera de Reyes 14, del 25-26. Segunda de Crónicas capítulo 12, del 1 al 9. Sera fue el rey que luchó contra Asa y trató de invadir Judá, pero fue derrotado y su ejército aniquilado en la batalla de Mareas. Fue un rey con quien Josías y Ezequías buscaron ayuda para hacer una alianza con Asiria. Miramos entonces, Nacao mató a Josías e inició su reinado con grandes obras públicas, intentando construir un canal que uniera el Mar Rojo con el Mediterráneo, y envió una expedición naval que logró la navegación del continente africano. Segunda de Reyes 23-29 y Segunda de Crónicas 35-20-24. Ahí miramos este mapa que es el éxodo de los israelitas, donde vemos la ruta de Egipto y su entrada a Canaán. Este mapa ya lo habíamos mirado en clases anteriores, donde vemos que inicia con Ramesés, que es el número 1, y termina en el 18, que es la llegada ya a Jericó. También podemos observar otro mapa ahí que también lo habíamos estudiado, que es algo del relieve del mismo imperio. Otro mapa que fueron los viajes de Abraham, los viajes de Isaac, los viajes de Jacob y rutas principales. Estos son los viajes que hicieron estos grandes hombres de la Biblia, conocidos por cada uno de nosotros. Este sería una corta exposición sobre el imperio egipcio.